Mi esposa quería 2 semanas para explorarse a sí misma. Volvió con una sonrisa. ¿Es esta nuestra nueva empleada del hogar? Sonreí. No, esta es mi nueva novia. Llegué a casa y había extraños otra vez. Era pasada la medianoche. Todavía me dolía la espalda por haber recableado un panel en la azotea con el viento de noviembre. Todo lo que quería era una ducha caliente y silencio. En lugar de eso, abrí la puerta principal de nuestra elegante casa en la Condesa y me encontré con un caos de risas, música a todo volumen y aliento a cerveza. La sala de estar parecía una fiesta universitaria que había salido mal. Alguien bailaba con una botella de vino en la mano. Una chica estaba despatarrada en nuestro sofá como si viviera allí. Y justo en el centro, mi esposa Sofía, riéndose del brazo de un hombre que nunca había visto. Levantó la vista, finalmente notándome. Ah, hola, cariño, dijo, como si hubiera llegado temprano a una cena que habíamos planeado. Apágalo, dije, señalando con la cabeza el altavoz Bluetooth del que salía a todo volumen una basura de SYNTH Pop. Sofía parpadeó. ¿Qué? La música. El ruido. La gente. Quiero que se vayan. Eso captó la atención de todos. El tipo a su lado se enderezó, escaneándome como si pensara que podría estar bromeando. No lo estaba. Ahora, dije más alto. Se escucharon risas incómodas. Alguien dejó caer un vaso rojo. Uno por uno, los invitados se fueron filtrando hacia la puerta, su energía desvaneciéndose al ver mi expresión. El tipo junto a Sofía no se movió. Di un paso más cerca. ¿Estás sordo? Sofía se levantó, agarrándolo del brazo. Es solo un amigo. Entonces debería saber cuándo es el momento de irse de la casa de otro hombre. Murmuró algo por lo bajo y finalmente se fue. La puerta se cerró con un suave clic. El silencio que siguió zumbaba más fuerte que la música. Sofía se giró bruscamente hacia mí. ¿En serio? ¿Qué te pasa? La miré fijamente. Su maquillaje estaba corrido, la copa de vino todavía en la mano. Sin disculpas, sin vergüenza, solo irritación. ¿Qué me pasa a mí?, repetí. Trabajo 13 horas para llegar a casa y encontrarme esto. A ti, riéndote en un sofá con un tipo como si yo fuera la interrupción. Oh, por favor, se burló. Eran solo unas pocas personas. Necesitaba una noche para relajarme. Tú no sabrías nada de eso, ya que estás casado con tu trabajo. Di un lento paso hacia adelante. Ni siquiera me lo dijiste. Ni una llamada. Ni un mensaje de texto. Simplemente, sorpresa. Tu casa es un bar ahora. No te estoy pidiendo permiso para tener una vida, Javier. No, solo me estás pidiendo que viva en el vestíbulo de un maldito hotel lleno de extraños. Sus ojos brillaron. No es mi culpa que andes por ahí como un fantasma todos los días, silencioso, miserable, como si todo lo que hago fuera una carga para ti. Me quedé helado. ¿Eso es lo que realmente piensas?, pregunté en voz baja. Se cruzó de brazos. Es lo que veo. Negué con la cabeza. Llego a casa. Arreglo cosas. Pago por este techo. Y sí, me canso. Pero no sabía que tenía que entretenerte cada minuto para evitar que te convirtieras en alguien a quien apenas reconozco. Sofía desvió la mirada, con la mandíbula apretada. Miré la alfombra arruinada, la vela volcada, el lápiz labial en el vaso. Estás perdiendo algo real aquí, Sofía, y ni siquiera lo ves. Cogió su teléfono de la encimera, navegando por él como si yo no estuviera allí. Eres tan dramático. Sin reacción, solo eso. Vete a la cama, dijo. No voy a discutir esto ahora mismo. Me quedé allí, mirando a una mujer que solía conocer. Algo en mi pecho se apretó, pero no grité. No rogué. Fui a la cocina, me serví agua y dejé que el silencio se asentara. Porque debajo de todos los gritos, el vino y los extraños, algo más frío había comenzado a crecer en sus ojos. Y no era solo resentimiento. Era desapego. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala de estar como si nada hubiera pasado.
Pero la habitación contaba una historia diferente. Vino tinto derramado se había filtrado en el borde del tapete de lana que elegimos un domingo lluvioso en San Miguel de Allende. Fragmentos de vidrio brillaban debajo del taburete del bar como confeti enfadado. Alguien había quemado un cigarrillo en el costado de la silla de terciopelo que Sofía una vez juró que era demasiado perfecta para usarla. Y ella seguía en el sofá. Mismo vestido, mismo delineador de ojos corrido, mismo teléfono en la mano, el pulgar desplazándose como si estudiara para un examen que nunca llegaría. Me quedé en el arco de la puerta unos segundos más de lo necesario. Ni un buenos días, ni un reconocimiento. Solo un sorbo casual de agua de su copa de vino como si fuera una botella de agua deportiva. ¿Ni siquiera vas a mirar este lugar?, pregunté. Levantó la vista, entrecerrando los ojos como si hubiera interrumpido un sueño. ¿Qué? ¿Destrozaste la casa? Enarcó una ceja. Yo no destrocé nada. Tú fuiste la anfitriona. Dejaste que sucediera. Y ahora finges que es problema de otro. Sofía suspiró dramáticamente y se dejó caer de nuevo en el sofá. ¿De verdad me vas a dar un sermón ahora mismo? No te estoy dando nada. Te estoy preguntando qué demonios le pasó a la mujer a la que solía importarle que nuestra casa se sintiera como un hogar. No respondió. Sus ojos volvieron a la pantalla y sus labios se curvaron ligeramente, sonriendo a algo de lo que yo no era parte. Fue entonces cuando dejé de hablar. En lugar de eso, me moví lentamente entre los escombros, recogí vasos vacíos y servilletas empapadas, levanté el taburete volcado e intenté quitar la mancha de vino del tapete, pero ya estaba incrustada en las fibras. A los 10 minutos, me di cuenta de que lo estaba haciendo solo. Otra vez. Me levanté, me limpié las manos en un paño de cocina y la miré fijamente. Realmente la miré. Voy a llamar a alguien para que limpie esto, dije. No toques nada. Sigue navegando. Su voz me siguió hasta el pasillo. Actúas como si esto fuera un gran problema. Eso me detuvo. Me volví, apoyándome en la pared. Porque lo es, o al menos solía serlo. Sofía se movió, finalmente cruzando su mirada con la mía. Pero su expresión no era triste. Ni siquiera estaba enfadada. Estaba vacía. Esa es la cuestión, Javier dijo. Contigo todo es siempre pesado. Siempre importante, siempre cargado de significado. A veces solo quiero vivir. Asentí lentamente. No me di cuenta de que vivir significaba olvidar que estábamos casados. Su silencio fue más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Saqué mi teléfono y contraté un servicio de limpieza local, el mismo que usamos cuando sus padres nos visitaron hace 2 años, cuando todavía fingíamos ser perfectos. Cuando colgué, ella seguía allí, todavía navegando. ¿De verdad no sientes nada por lo de anoche? En realidad, no, dijo, con voz plana. Me quedé en la cocina, asimilando aquello, porque la verdad es que no se trataba del desorden. En realidad, no. Era la forma en que me miraba, como si yo fuera opcional, como si fuera un sustituto para la vida que quería vivir cuando no estaba aburrida. No lo dije en voz alta. Todavía no. Pero en algún momento, de pie allí, rodeado de muebles arruinados y el olor rancio a vino, supe que ella ya se había ido. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de perseguirla. Solo me sentí cansado. 3 días después, estaba en el umbral de la puerta con una maleta y un rostro que apenas reconocía. Era poco más del mediodía. Me había tomado el día libre. Un gesto silencioso, una bandera blanca. Esperaba que pudiéramos hablar. Hablar de verdad. Sentarnos en esa misma isla de mármol de la cocina donde solíamos planificar vacaciones, debatir de qué color pintar la habitación de invitados, reírnos de nuestros antiguos vecinos de Monterrey que siempre quemaban las tostadas a las 2 de la madrugada. En cambio, tenía las llaves en una mano, la maleta con ruedas en la otra, y esa mirada lejana como si yo fuera alguien de una vida pasada que ella había superado. Necesito espacio, dijo. No era una pregunta, ni una sugerencia, era una declaración. Mantuve las manos quietas sobre la encimera, controlando el pulso que comenzó a acelerarse en el momento en que vi la maleta. Espacio, repetí tan tranquilamente como pude. Asintió,
ya mirando hacia la puerta como si el tiempo apremiara. Solo 2 semanas para aclarar mi mente. Me siento atrapada aquí. La miré fijamente. ¿Atrapada? No lo tergiverses, espetó, demasiado rápido. No se trata de ti. Se trata de mí. Mi boca se abrió y luego se cerró. ¿Por qué? ¿Qué se puede decir a eso? Sofía, si estás sufriendo, hablemos. ¿Qué? Podemos averiguar qué es esto. ¿Qué está cambiando? No soy el enemigo. Sus ojos parpadearon durante medio segundo. La máscara se deslizó. Lo vi. Un pequeño destello de culpa, algo frágil tratando de salir a la superficie, pero lo apartó con un parpadeo. No voy a hacer esto, dijo, con voz plana. Ni otro de tus discursos lógicos. Ni otro taller de, seamos adultos. ¿Se trata de otra persona?, pregunté en voz baja. Su agarre se tensó en el asa de la maleta. No respondió, y ese silencio me lo dijo todo. Aún así, lo intenté. De verdad que lo intenté. Sofía, sea lo que sea esto, sea lo que sea que estés persiguiendo ahí fuera, te prometo que no te dará lo que crees que te dará. Puso los ojos en blanco. No te pongas filosófico. No lo estoy haciendo. Solo estoy cansado de fingir que esto es temporal cuando ambos sabemos que no lo es. Su mirada se oscureció, sus labios se apretaron en una línea dura. Y entonces se giró y caminó hacia la puerta. Sin abrazo, sin una mirada hacia atrás, solo un «llamaré si necesito algo», y el sonido de la cerradura haciendo clic detrás de ella. La quietud que siguió fue ensordecedora. Me senté en la mesa de la cocina, simplemente mirando el espacio donde ella había estado 30 segundos antes. El sol pintaba líneas doradas en el suelo, burlándose de mí con su calidez. Un cajón había quedado entreabierto donde había cogido su cargador. Su perfume persistía débilmente en el pasillo. Quería enfadarme, quería gritar o lanzar algo, pero no lo hice porque esto no era una traición cometida en un solo momento. Esto era la muerte por 1000 silencios. Me quedé sentado allí mucho tiempo, simplemente respirando, escuchando el zumbido del refrigerador, observando una pequeña grieta en el azulejo que no había notado antes. Algo dentro de mí sabía que esto no era solo una pausa. Era un final con el papeleo aún pendiente. Y tal vez, solo tal vez, estaba harto de rogarle que se quedara alguien que ya había preparado su salida mucho antes de coger esa maleta. No caí en picada. Pensé que podría hacerlo. Sinceramente, pensé que abriría una botella de whisky y empezaría a revisar mensajes antiguos o me sentaría en la oscuridad como un cliché, volviendo a ver vídeos viejos y torturándome con todos los «y sí». Pero en lugar de eso, me duché, me puse una camisa decente y acepté la invitación a cenar de Marcos. Fue mi compañero de cuarto en la universidad, en el TEC de Monterrey, ruidoso, inteligente, demasiado generoso con malas ideas y cuentas de bar. Hacía más de un año que no nos sentábamos a hablar de verdad. Pero cuando me envió un mensaje que decía, «Los filetes corren de mi cuenta si traes tu cara de casado cansado al centro», supuse que era el momento. El lugar se llamaba El Roble Verde, poca luz, madera oscura, un poco demasiado de moda para un miércoles. Vi a Marcos en una esquina del fondo, saludando como si fuera el dueño del lugar, y a su lado había una mujer que no reconocí. Se levantó cuando me acerqué. Sonrisa educada. Natalia. Javier, esta es Natalia, dijo Marcos con cero sutileza. Mi prima. Está en la ciudad unas semanas, ayudando con el asunto de la fusión de mi empresa. Pensé que a los dos os vendría bien un descanso de semanas raras. Hola, dijo ella en voz baja. Su voz era tranquila, como si no sintiera la necesidad de llenar el silencio por deporte. Asentí levemente. Encantado de conocerte. Nos sentamos, y durante un rato solo hubo filete y bourbon, con Marcos llevando la mayor parte de la conversación, algo sobre reestructurar equipos, despedir a un tipo llamado Rodrigo, como él, brunch, se ha convertido en una palabra peligrosa en su vida amorosa. Escuché, agradecido, sinceramente, por el ruido, por la forma en que Marcos siempre había sido capaz de mantener viva una mesa, incluso cuando sentías que tu vida se estaba pudriendo silenciosamente bajo el cuello de tu camisa. Finalmente, la conversación se ralentizó. Nos retiraron los platos.
El murmullo del restaurante se suavizó hasta convertirse en una especie de silencio compartido, y Natalia preguntó, casi como una ocurrencia tardía, ¿todavía llevas el anillo? Miré hacia abajo. Ni siquiera me había dado cuenta de que todavía lo tenía en el dedo. Lo giré ligeramente, de la manera en que un niño podría juguetear con un diente flojo. Luego, sin dramatismo, me lo quité y lo dejé sobre la mesa entre nosotros. Supongo que ya no estoy casado, dije. No se inmutó, no jadeó, ni desvió la mirada. Simplemente asintió. Debe ser una frase extraña de decir. Lo es, dije. Realmente lo es. Y luego silencio de nuevo, pero esta vez no era pesado. Era respetuoso, incluso espacioso. Marcos miró entre nosotros, reprimiendo claramente una sonrisa. Sois aterradoramente tranquilos. Esbocé una media sonrisa. Eso es lo que pasa cuando tu corazón se rompe a cámara lenta. Deja de hacer ruido. Natalia soltó una risa silenciosa ante eso. No burlona, solo comprensiva. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de explicarme, no sentí la necesidad de interpretar la tristeza para la compasión de otro. Solo estaba esta mujer frente a mí, escuchando, sin arreglar, sin juzgar, solo presente. Y en esa quietud, algo se asentó dentro de mí. Algo que no me había dado cuenta de que estaba inquieto. No era atracción. Todavía no. Pero era claridad, un recordatorio de que no todos los finales tienen que arrastrarte por el fango. Algunos simplemente te dejan ir. El filete había desaparecido hacía mucho. El bourbon estaba medio derretido en su vaso, pero ninguno de los dos se movió. Marcos se había ido unos 10 minutos antes, llamado por alguna emergencia del trabajo o una cita que no podía esperar. No pregunté. Su guiño de despedida fue tan sutil como una alarma de incendios, pero lo dejé pasar. Así que ahora estábamos solo nosotros dos en el reservado de la esquina. El silencioso tintineo de los cubiertos en todo el restaurante. Natalia estaba sentada frente a mí, su abrigo todavía colgando detrás de su silla, sus manos cruzadas pulcramente sobre la mesa. No hablaba solo para llenar el aire, y yo lo agradecí. De hecho, no habíamos dicho mucho desde que Marcos se fue. Y ese silencio no era incómodo. Era cuidadoso, limpio, como si ninguno de los dos necesitara forzar nada. Ahora estaba bebiendo té. No vino, ni euforia, ni coqueteo, solo presencia. Eso fue lo que más me llamó la atención de ella. No estaba actuando. Sus ojos finalmente se deslizaron hacia abajo, posándose en mi mano izquierda. Te lo quitaste antes, dijo suavemente. Miré hacia abajo. El anillo seguía allí, sobre la mesa entre nosotros, silencioso, pequeño, insignificante. Lo cogí lentamente, lo hice rodar entre mis dedos, sentí la leve marca en mi piel donde solía descansar, casi como una cicatriz. Sí, dije. Ni siquiera lo pensé cuando lo hice. Probablemente por eso fue importante. Levanté la vista. Me miró a los ojos directamente. Sin desafiar, sin curiosear, solo presente. Respiré hondo. Llevé esta cosa durante 8 años. Al principio, se sentía como un escudo. Luego se sintió como un ancla. Luego simplemente se desvaneció. Ella asintió, sin decir nada. A veces continué, me sorprendía a mí mismo girándolo en mi dedo durante las discusiones. Como si al mantenerlo en movimiento, tal vez algo cambiaría. Tal vez le recordaría a ella, o a mí, lo que prometimos. ¿Y lo hizo?, preguntó. Miré el anillo de nuevo. Pensé en esa noche en el sofá, la música, los extraños, la forma en que Sofía me miró como si yo fuera ruido de fondo. No dije. No lo hizo. Luego, lentamente, metí la mano en el bolsillo, saqué la cartera y deslicé el anillo dentro. Sin ira, sin luto, solo cierre. Natalia esbozó la más mínima sonrisa, del tipo que no intenta arreglar nada. Simplemente te acompaña. Lo siento, dijo, casi en un susurro. Yo también. Una pausa. Luego, sin pensar, dije, esta es la primera vez que digo eso en voz alta. Inclinó la cabeza. ¿Que no estás casado? No dije.
Que no me siento roto por ello. Eso me sorprendió incluso a mí, pero era verdad. Había dolor, claro. Arrepentimiento, absolutamente. Pero el duelo me había atravesado como una tormenta que ya había descargado sus peores vientos. Lo que quedaba no era rabia. Era claridad. Natalia dejó su taza de té. No pareces roto. Pareces que te estás reconstruyendo. Me recliné en el reservado, mirando el plato vacío, el lugar donde mi anillo había estado como una pequeña ancla dorada. Eso es generoso, dije. No respondió. Es observador. No estaba coqueteando. No estaba insinuando nada. Simplemente me estaba viendo, y de una manera que no me había dado cuenta de que necesitaba. La dejé. No como un potencial nada, solo como un testigo. Esa noche, mientras salíamos al aire fresco de la Ciudad de México, no me pidió mi número, no se demoró, solo dijo, gracias por la conversación, y se metió en un Uber como si fuera una noche cualquiera. Y yo me quedé allí, con las manos en los bolsillos, el anillo guardado en mi cartera, dándome cuenta de que, por primera vez en meses, sentía algo que ni siquiera sabía que me faltaba, paz. Lo que pasa con la paz es que no te das cuenta de con cuánto ruido has estado viviendo hasta que finalmente cesa. Después de esa cena, Natalia y yo no nos enviamos muchos mensajes, solo un educado, gracias, al día siguiente. Sin suposiciones, sin presiones, pero de alguna manera seguíamos cruzándonos. Una vez en la inauguración de una pequeña galería a la que Marcos me arrastró. Otra vez en un supermercado del centro. Ambas veces fue fácil. Sin gimnasia de conversación trivial, solo presencia. Y entonces, un jueves por la tarde, recibí una llamada de Marcos. Oye, tío, un favor raro, dijo. Natalia se está quedando en mi casa, pero tengo a 6 personas acampando por esta estúpida reunión de la universidad que acepté organizar. Un circo total. ¿Puede quedarse en tu casa unas noches? Tienes la habitación extra, y sé que no la estás usando. Hubo una pausa en la línea. ¿Estáis bien con eso?, pregunté con cautela. Tío se rió entre dientes. No está tratando de casarse contigo. Solo necesita una cama y no ser despertada a las 2 de la madrugada por mis amigos borrachos recreando porras de la fraternidad. Podría haber dicho que no, pero no lo hice. Sí dije. Puede quedarse. Esa noche, Natalia apareció con una única bolsa de viaje y una manta doblada bajo el brazo. No ocupo espacio, dijo mientras abría la puerta. Enarqué una ceja. A este lugar le vendría bien algo de ruido humano. El espacio no es el problema. Esbozó una pequeña sonrisa y luego entró como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Tranquila, silenciosa, sin dramas. Durante los siguientes días, algo extraño sucedió en la casa. Volvió a respirar. Ella no llenaba el silencio, lo respetaba. Pero cuando hablábamos, era fácil, música, lugares en los que habíamos estado, por qué prefería el jazz sin letra, por qué odiaba el cilantro. Nada pesado, pero todo lo que hacía el aire más cálido. Me di cuenta de que tenía ganas de volver a casa. No por ella, necesariamente, sino porque el peso al que me había acostumbrado no estaba allí. La presencia de Sofía siempre había persistido en este lugar, incluso cuando se había ido, como el perfume en un abrigo que ya no usabas. Pero la presencia de Natalia no competía con ella. No intentó reorganizar las cosas ni sobrepasarse. Simplemente doblaba su ropa en la sala de estar con jazz sonando bajo, le sonreía al perro que no era nuestro que entraba desde el patio del vecino y me preguntaba cómo me gustaban los huevos antes de hacerse unos para ella. Y yo. Yo me sentía bien. Una noche, terminamos sentados en el patio trasero con 2 copas de vino entre nosotros. El aire era fresco, del tipo que te hace exhalar más despacio solo para sentirlo en tus labios. Estaba hablando de su compositor favorito, alguien de quien nunca había oído hablar, cuando se detuvo a mitad de frase. Ya no pareces tenso, dijo. Parpadeé. ¿Estaba tenso? Ella sonrió. Caminabas como si tus hombros intentaran sostener tus costillas. Eso me hizo reír. Quizás solo estoy aprendiendo a ocupar espacio de nuevo. Quizás, dijo, y dio un sorbo. La luz del porche zumbaba suavemente sobre nosotros. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró.
Y eso fue todo. Sin grandes revelaciones, sin música romántica creciendo detrás de nosotros. Solo dos personas que no intentaban impresionar, ni arreglar, ni definir nada. Y quizás eso era suficiente por ahora, porque por primera vez desde que Sofía se fue, no estaba contando los días. Simplemente los estaba viviendo. Oí la puerta principal abrirse justo después de las 2 de la tarde. Habían pasado 2 semanas, casi a la misma hora. No había marcado el tiempo a propósito, pero mi cuerpo sí. Algo en mí simplemente lo sabía. Estaba en la cocina sirviendo café en una taza blanca desconchada cuando oí las ruedas de la maleta arrastrándose por las baldosas de la entrada, seguidas por el sonido de su voz, casual, como si nada hubiera pasado. Javier llamó. He vuelto. No respondí de inmediato. En lugar de eso, esperé, dejé que se moviera por la casa. Luego su voz llegó de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Dónde estás? Natalia estaba en la sala de estar doblando la ropa en el sofá. Llevaba auriculares, con uno colgando suelto, tarareando suavemente algo ligero y de cuerda. Levantó la vista cuando Sofía dobló la esquina. La pausa que siguió se alargó. Sofía se detuvo en seco. Inclinó la cabeza, esa familiar sonrisa tensa extendiéndose, dulce por fuera, amarga por dentro. Vaya, ¿contratamos a una empleada del hogar mientras estaba fuera? Natalia parpadeó, sorprendida en medio de doblar una de mis sudaderas. Antes de que pudiera responder, aparecí, todavía sosteniendo la taza. No dije, con voz uniforme. Es mi novia. Lo vi de inmediato, la grieta en la compostura de Sofía. Se burló. ¿Hablas en serio? Asentí. Totalmente en serio. El silencio entre nosotros era agudo, casi quirúrgico. Se giró hacia Natalia y luego de nuevo hacia mí. ¿Así que esto es lo que haces en cuanto me voy? ¿Traes a alguien? ¿Te acuestas con ella en nuestra cama? Natalia se levantó entonces, sin estar a la defensiva, sin disculparse, simplemente tranquila. Creo que voy a coger mis cosas, dijo en voz baja. No lo hagas, dije, manteniendo su mirada un segundo más de lo que a Sofía le gustó. No tienes que apresurarte. Pero Natalia asintió. Está bien. De todos modos, tengo un vuelo. Comenzó a recoger sus cosas, elegante incluso en la retirada. Sofía se cruzó de brazos, observando cada uno de sus movimientos con una sonrisa burlona que yo solía confundir con confianza. De verdad ha sido a menos, murmuró. No respondí a eso porque ya no jugaba a ese juego. En lugar de eso, acompañé a Natalia a la puerta. Se echó la bolsa al hombro y me miró con una media sonrisa. Gracias por dejarme quedar, dijo en voz baja. Gracias a ti, respondí, por hacer que la casa se sintiera como un hogar de nuevo. Ella asintió. Sin despedidas dramáticas, sin miradas prolongadas. Simplemente salió con la misma suave firmeza con la que entró en mi vida. Cuando me di la vuelta, Sofía estaba paseando por el pasillo, con los brazos cruzados con fuerza como si se estuviera congelando. ¿Eso es lo que has estado haciendo?, preguntó. ¿Reemplazándome? Dejé mi café en la consola. No. Me he estado recuperando. Su risa fue quebradiza. ¿Con ella? Con La Paz, dije. Con alguien que no trataba mi presencia como una carga. No supo qué decir a eso, porque Sofía siempre había sabido cómo ganar una pelea cuando había reglas. Pero ahora estaba jugando en silencio, y el silencio no era su idioma. ¿Crees que lo has superado?, dijo bruscamente. ¿Tan rápido? No respondí, con voz tranquila. No me moví rápido. Simplemente dejé de estar quieto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, solo un poco. Ya fuera por el shock, el orgullo herido o alguna otra cosa, no podría decirlo. Pero no sentí culpa. Ya no. Porque por primera vez en mucho tiempo, había dicho exactamente lo que quería decir, y no necesité levantar la voz para ser escuchado. A la mañana siguiente, la casa olía a canela y huevos revueltos. Al principio, pensé que tal vez estaba soñando. Durante meses, Sofía ni siquiera había hervido agua, a menos que fuera para su mascarilla capilar. Pero allí estaba, descalza en la cocina, maquillada,
con el pelo rizado como si fuéramos a la iglesia. Se giró cuando entré, ofreciéndome un plato como si fuera un tratado de paz. Supuse que tendrías hambre, dijo a la ligera. Miré la comida, luego a ella. ¿Nunca has hecho el desayuno un lunes? Se encogió de hombros. Pensé en empezar bien la semana. Tomé el plato, lo dejé suavemente en la encimera. ¿Por qué haces esto? Sofía se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. ¿No puede una esposa cuidar de su marido? La última vez que comprobé dije con calma, no creías que estuviéramos casados. Eso provocó un parpadeo detrás de sus ojos, pero lo cubrió rápidamente. Nunca dije eso. No hizo falta, respondí. Hiciste una maleta y te fuiste. Dijiste que te sentías asfixiada. Inclinó la cabeza, con la voz más suave. Y quizás me equivoqué. Quizás solo necesitaba recordar lo que tenemos. Enarqué una ceja. ¿Y qué es lo que crees que tenemos ahora? Sofía dio un paso adelante entonces, lo suficientemente cerca como para oler el perfume que sabía que me gustaba, azahar, sutil y calculado. Apoyó su mano en mi brazo. Te echo de menos, susurró. Su voz tenía ese antiguo matiz de nuevo, el que solía hacerme dudar de todo. Hueles bien, dijo. Siempre me ha encantado esa camisa en ti. No me moví. Se acercó aún más, con los ojos fijos en los míos. No tienes que fingir con ella, dijo en voz baja. No como lo hiciste conmigo. Negué con la cabeza, retirando suavemente su mano. No se trata de ella, ¿verdad?, dijo, un poco más bruscamente ahora. No dije claramente. Se trata de que quieres recuperar el control y te das cuenta de que lo perdiste. Su rostro se endureció. No puedes irte y luego reescribir las reglas cuando te aburres. No estoy aburrida, espetó, abandonando el acto dulce. Estoy intentándolo. No, dije, dando un paso atrás. Estás tanteando. El silencio se alargó. Y entonces llegó la fase 2. Se rió suavemente, deslizando una mano por mi espalda mientras pasaba a mi lado, rozando deliberadamente mi costado. Bien, dijo juguetonamente. No comas, pero no actúes como si no hubieras disfrutado de la vista anoche. Me giré lentamente. ¿Qué estás haciendo? Sofía me encaró de nuevo, ahora apoyada en la isla, con una expresión coqueta. ¿Qué? ¿No se me permite coquetear con mi marido? Dejaste de estar interesada en ser una esposa hace mucho tiempo, dije de manera uniforme. Ahora quieres actuar como la mujer a la que le rogué el año pasado, pero no apareció cuando importaba. Por un momento, su expresión vaciló, solo una grieta. Pero se recompuso rápidamente. ¿Y qué? ¿Vas a ignorarme ahora? ¿Fingir que nada de esto pasó? No te estoy ignorando, dije. Simplemente he terminado de fingir que esta versión de ti es real. Se quedó helada, atónita por la franqueza. Y entonces, la última carta. La máscara cayó. Su voz se quebró. Javier, por favor. La miré. Ya no sonreía. Las lágrimas bordeaban sus ojos. Su postura cambió, los brazos colgando a los lados, el labio temblando lo justo para parecer no planeado. Tú lo eras todo, dijo, apenas por encima de un susurro. Y sé que te presioné demasiado, pero te echo de menos. Nos echo de menos. No quiero perderte. La estudié durante un largo rato. Y entonces dije la única cosa que nunca imaginé que le diría, no con crueldad, solo con absoluta claridad. Creo que ya lo hiciste. Su rostro se descompuso, y con él, cualquier control que pensara que todavía tenía. Se giró bruscamente, murmuró algo que no pude entender y salió furiosa por el pasillo. Un momento después, un fuerte estruendo rompió el silencio. Uno de los jarrones de la entrada, el azul que compramos en Arizona. El sonido de su caída al suelo y su estallido fue extrañamente definitivo. No la perseguí. No levanté la voz. Simplemente cogí el plato de huevos que había preparado, lo tiré suavemente a la basura y me senté en la mesa de la cocina. La tormenta empezaba a pasar, y yo seguía de pie. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No eran nervios.
No era pavor. Era paz. Hice café, planché mi camisa y coloqué el sobremanila en la isla de la cocina como si fuera un regalo que me había tomado tiempo envolver a la perfección. Dentro estaban los papeles del divorcio. Los había impreso hacía días, tenía todo prerellenado excepto su firma. No por amargura, sino por claridad. Estaba harto de vivir en un limbo que ella creó solo para evitar admitir que ya me había dejado mucho antes de que su maleta rodara por el suelo. Sofía no salió del dormitorio hasta casi el mediodía. Entró en la cocina como si nada, llevando una de mis viejas camisetas como si significara algo. Incluso sonrió. «¿Qué hay para comer?», preguntó, como si fuera un juego. Deslicé el sobre por la isla sin decir una palabra. Lo miró fijamente, la comisura de su sonrisa temblando. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es? Lo cogió, lo abrió, y vi cómo sus hombros se tensaban con cada línea que leía. «¿Hablas en serio?», dijo. «Sí». Levantó la vista, entrecerrando los ojos. ¿Crees que así es como los adultos arreglan las cosas? Esto no va de arreglar nada, dije. Va de terminar algo que ya se rompió. Estás tirando por la borda 8 años. No, dije con calma. Eso lo hiciste tú cuando dejaste entrar a extraños en nuestra casa, cuando te reías con otro hombre mientras yo estaba en la puerta conteniendo la respiración. Su boca se abrió, pero seguí. Lo hiciste cuando te fuiste sin mirar atrás, cuando elegiste el desapego en lugar del diálogo, cuando hiciste que la paz se sintiera como un castigo. Su voz se elevó. No te hagas la víctima ahora. No lo soy, dije. Esa es la cuestión. He terminado de ser cualquier cosa en esta historia que no sea libre. Se burló. Vaya. Natalia realmente se te metió en la cabeza, ¿eh? No me inmuté. No. Tú me sacaste de la mía. Algo parpadeó en sus ojos, un destello de pánico enmascarado con ira. Su voz se volvió aguda y alta, como un globo demasiado tenso. Así que eso es todo, dijo. ¿Te vas y finges que eres noble? No. Simplemente me voy. Empujó los papeles de vuelta por la encimera. Te crees tan tranquilo, tan justo, pero esto es egoísta. Me incliné hacia adelante. Te rogué que hablaras conmigo, que volvieras a casa, que fueras una compañera, y te encogiste de hombros. Sonreíste con suficiencia. Te fuiste. Así que no soy egoísta. Toqué el sobre. Simplemente he terminado de jugar. Me miró fijamente, con los ojos brillantes por algo entre la furia y la incredulidad. Luego, sin previo aviso, cogió la taza azul que acababa de lavar y la arrojó contra la pared. Se hizo añicos al instante, los fragmentos de cerámica deslizándose por el suelo como acusaciones. «Eres cruel», gritó. «Eres como todos los demás». No me moví. Te di todo, sollozó. No, dije en voz baja. Me diste ruido y silencio, pero nunca presencia. Se quedó helada. Eso le llegó más profundo de lo que esperaba. Y supe en ese momento que la pelea había terminado. No porque dejara de gritar, sino porque no le quedaba nada que lanzar que pudiera alcanzarme. Se dio la vuelta, con la respiración entrecortada, y salió furiosa de la cocina. Unos minutos después, oí la puerta cerrarse de un portazo, el eco resonando por la casa como un signo de puntuación. Fui a la isla, cogí el sobre y lo guardé de nuevo en el cajón. Estaba firmado. Más tarde, barrí los restos de la taza. Un fragmento había cortado limpiamente la esquina de una foto que se había caído de la pared, una foto nuestra en Guanajuato, paraguas en mano, sonriendo como si no supiéramos lo frágiles que eran las cosas en realidad. La miré durante mucho tiempo, luego la dejé caer silenciosamente en la basura con el resto de los pedazos rotos y me senté en la mesa, soltando un aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo desde la noche de esa fiesta. La tormenta había pasado, y yo seguía aquí, todavía firme, todavía siendo yo mismo. A la tarde siguiente, el silencio se volvió digital. No había sabido nada de Sofía desde que se fue furiosa. Ni mensajes, ni llamadas, solo silencio hasta que abrí mi teléfono y vi las notificaciones. Empezó de forma sutil, 2 historias de Instagram vagas con fondos negros y letras blancas.
Una decía, algunas personas mienten con una sonrisa. Otras engañan con silencio. La siguiente, quizás si fuera una extraña, me tratarían mejor. Luego vinieron los comentarios. Amiga, te mereces algo mejor. Los hombres te avergonzarán siempre. Incluso algunos mensajes directos de gente con la que no había hablado en años. Curiosos, indagadores. Algunos disfrazados de preocupación, otros solo querían el chisme. No respondía ninguno, pero por dentro, algo se retorció, no de vergüenza, sino de lo ridículo que era todo. Después de todo lo que había hecho, esta era su jugada, pintarme como el villano ante extraños. Lo dejé reposar un rato, le di espacio. No iba a publicar nada. No necesitaba la validación de gente con avatares de dibujos animados y nombres de usuario como @buscandolaverdad94. Pero entonces Marcos me envió un mensaje. Sin palabras, solo una foto. Una instantánea granulada tomada por alguien en esa fiesta, la que Sofía organizó la noche que llegué del trabajo a una sala llena de extraños. En la foto, Sofía, besándose apasionadamente con el mismo tipo que una vez juró que era, solo un amigo, la mano de él en su cintura, los ojos de ella cerrados como si el mundo no existiera más allá de ese momento. Debajo de la imagen, Marcos había escrito 2 palabras, no, gracias. Miré la pantalla durante mucho tiempo. No me sentí reivindicado. No me sentí enfadado. Simplemente me sentí harto, como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado, no para revelar una imagen hermosa, sino para completar una verdad que ya conocía. Más tarde esa noche, me encontré con Sofía en una cafetería, terreno neutral. No le debía la reunión, pero de todos modos le di el espacio. Entró con unas gafas de sol grandes y un abrigo demasiado grueso para el clima. Cuando se sentó, no levantó la vista. ¿Lo has visto?, murmuró. Sí. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza de café. ¿Crees que esto es gracioso? No, dije con calma. Creo que es triste. No respondió. Me incliné hacia adelante lo suficiente. ¿Por qué publicaste esas cosas? Se encogió de hombros. Sentí que tenía que decir algo. Todo el mundo simplemente asume. Asumen porque te han visto. Porque conocen la verdad. ¿Y cuál es la verdad, Javier?, espetó, finalmente encontrando mis ojos. Que lo besaste en nuestra casa mientras yo estaba en el trabajo. Que mentiste, te fuiste, y cuando no funcionó, volviste para reescribir el final. Su boca se abrió y luego se cerró. No puedes quemar la casa y luego llorar porque hace frío, añadí. No dijo nada. Cuando me levanté para irme, lo vi de nuevo, ese parpadeo, esa fracción de segundo de reconocimiento en sus ojos. No arrepentimiento, solo constatación. El juego había terminado, y yo ya no jugaba. Pasó una semana. La casa estaba en silencio de nuevo. No el tipo de silencio doloroso, sino el tipo tranquilo, el tipo limpio. Pasé mis días sin revisar mi teléfono cada hora. Sin notas pasivo-agresivas dejadas en la encimera. Sin perfume persistiendo como tensión en el pasillo. Ahora solo era yo, y era suficiente. Entonces, una noche, mientras cerraba todo y enjuagaba un vaso, mi teléfono vibró. Un mensaje. Natalia, de vuelta en la ciudad. Miré la pantalla, sonriendo antes de darme cuenta. No había seguido con preguntas o suposiciones. Sin expectativas, solo presencia, incluso en forma de texto. Estaba a punto de responder cuando sonó el timbre. Tarde, demasiado tarde para un vecino. Abrí lentamente. Sofía estaba allí, con el pelo despeinado, el maquillaje corrido como si se hubiera quedado dormida con él y solo hubiera intentado a medias arreglar el destrozo. Sus ojos estaban vacíos, no solo cansados, vacíos de una manera que no había visto antes. Sostenía una carpeta en sus manos. Los firmaré, dijo, apenas audible. Asentí. De acuerdo. Miró más allá de mí, hacia el interior de la casa, el lugar donde habíamos construido y destruido algo que una vez llamamos amor. Su voz se quebró. ¿Eres feliz ahora? No, dije suavemente. Pero soy honesto, y eso es mejor. Soltó una risa seca, pero se quebró en su garganta.
Luego simplemente asintió. Pequeño, cansado, real. Y sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue. No la vi irse. Cerré la puerta silenciosamente detrás de ella y eché la llave. Luego me senté en la mesa de la cocina, justo donde me había sentado esa primera noche que se fue, cuando el silencio se sentía como un castigo. Ahora se sentía como paz. El pasado ya no gritaba. Me había soltado. Más tarde esa noche, le respondí a Natalia. Bienvenida a casa. Avísame si quieres tomar un café alguna vez. No esperé una respuesta. No la necesitaba para validar nada, porque esta historia no trataba de venganza o rescate. Trataba de recordar quién era antes de olvidarme de mí mismo intentando ser la idea de suficiente de otra persona. Trataba de alejarse del ruido y descubrir, al final, que el silencio no significaba soledad. Significaba libertad.